Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Salud Integrativa. Bienvenidos al capítulo número 3, donde vamos a hablar sobre la fuerza. Buenas, Alfonso, ¿qué tal estás? Muy buenas, Eloy. Con muchas ganas de hablar sobre este tema que a mí personalmente pues, me apasiona. El entrenamiento de fuerza me encanta, la verdad. Y bueno, pues con muchas ganas de hablar sobre ello. Hoy nuestro compañero Alfonso nos ha traído un podcast especial donde va a hablarnos sobre la fuerza y todas las consecuencias y beneficios que ella tiene en nuestra salud y en nuestra vida. Os vamos a hablar un poquito sobre qué es la fuerza, por qué es la base de la salud, qué consecuencias o mejoras físicas y fisiológicas tiene, qué consecuencias tiene esto en nuestra vida, qué podemos verlo en el ámbito del antienvejecimiento, de la autonomía, de la salud de forma integrativa y por último, cómo podemos aplicarla, cómo podemos entrenar esta fuerza, ¿no, Alfonso? Exacto. Pues cuéntanos, ¿qué es la fuerza? Hay que empezar por el principio, ¿no? A ver, podríamos meternos en definiciones newtonianas, ¿no? De que la fuerza es masa por aceleración, pero vamos a ir más al grano, ¿no? Vamos a meternos en un contexto al que nos atañe, que sería una definición pues, más fisiológica, ¿no? Que básicamente la fuerza es la capacidad de producir movimiento, que el movimiento ya bien puede ser coger una manzana y llevártela a la boca, o levantar una caja, o simplemente alzar a tu hijo en brazos, ¿no? Y digamos que como que la visión de la fuerza siempre ha sido, ¿no? La típica persona en el gimnasio con mucho volumen muscular, pero digamos que la fuerza es algo que está en nuestra vida súper presente. La fuerza al final es la base de todo, y que sin fuerza pues no se desarrollaría nada de la salud realmente, ¿no? Yéndonos a un punto de vista así como muy microscópico, ¿no? A ver, sin contracción muscular, sin fuerza, pues no, Sí. realmente no habría movimiento y sin Sí. movimiento, pues no hay salud, ¿no? Y no podremos ni siquiera estar vivos, ¿no? Exacto, tío. Y, bueno, pues vamos a hablar de distintas manifestaciones que puede producir esa fuerza, ¿no? Porque si yo ahora mismo te hablo de, que está muy de moda ahora, Kipchoge, Sí, el keniata este keniata. que ha batido el récord en maratón, la gente tenderá a pensar, hostia, es que este tío es resistente. Bueno, Pero no es fuerte, ¿no? pero no es fuerte, pero es que realmente también es fuerte porque es capaz de mantener una fuerza durante mucho tiempo y a su vez batir un récord. O sea, Sí, sí, sí. hacerlo en el menor tiempo posible dentro de esos 42 y pico kilómetros, ¿no? Sí. Por otro lado, tú ves a Usain Bolt y dirás, Usain Bolt es rápido, claro, pero él es capaz de aplicar muchísima fuerza en muy poco espacio de tiempo. Sí, al final los dos son fuertes, ¿no? Exacto, los dos son fuertes realmente, cada uno en su especialidad, necesitan fuerza. Vale. Y en la vida diaria, ¿cómo puede entender una persona o en qué puede implicarle una persona qué es la fuerza? O sea, ¿tú cómo le dirás, por ejemplo, a una señora de 70 años o a un chico de 40 que tiene un hijo qué es la fuerza y cómo ellos usan la fuerza en el día a día? Realmente, yendo al ejemplo que has puesto tú, simplemente el hecho de coger a tu hijo en brazos y levantarlo, tú ya estás produciendo fuerza. Y esa fuerza se traduce en ese movimiento que al final es pues, la vida en general, ¿no? O para una persona mayor el hecho de poder levantarse de una silla, Sí, súper importante. ya, como ya veremos después, la falta de esa fuerza al final es incluso un predictor de mortalidad. De hecho, a día de hoy es como el mayor predictor de mortalidad, es la falta de fuerza, ¿no? Por delante de cualquier otra cosa. Sí, la En- verdad es que esto es una cosa que llevamos mucho tiempo hablando y no te acuerdas que fuimos a una charla de Marcos Vázquez hace un tiempo, sí, final revolucionario, y que él habló también de un tema parecido, también explicó un poquito cómo funcionaba la fuerza y demás, y joder, la verdad es que fue súper interesante, que digo, al final en nuestro día a día vemos de forma constante cómo se traslada esa fuerza o cómo es lo importante que tiene la función de la fuerza en la vida de todo el mundo. Me gustaría que me explicases un poco cómo se produce la fuerza. O sea, cuál es el proceso biológico para que se dé, que hablemos de fuerza. como bien he comentado, la fuerza es como la base del resto, la base de la resistencia, la base de la velocidad, es tener fuerza, ¿no? Y digamos que la fuerza se produce gracias a la contracción muscular. Nuestro cerebro genera un impulso eléctrico, un impulso nervioso, que llega a la unidad motora, que al final
sería pues, las fibras musculares, y ahí se produce pues, una sinapsis donde realmente ese impulso eléctrico se transforma al final en un acortamiento de esas fibras y se produce el movimiento. Por ejemplo, el famoso ejemplo que hemos puesto al principio de llevarnos una manzana a la boca, ahí se está produciendo una contracción muscular para permitir movimiento. Entonces, pues realmente eso sería la fuerza. Vale, o sea, digamos que sería cuando el cerebro manda esa carta al músculo, ¿no? A través del nervio, que eso sería pues el cartero, llega hasta el músculo, digamos, lee la carta y dice, me aprieto, y a la hora de apretarse es cuando se produce el movimiento, ¿no? Totalmente. Sería así, vale. ¿Y por qué es la base de la salud la fuerza? Porque al final, si aplicamos fuerza, se aplica movimiento. Y hemos visto que el movimiento pues, realmente es la base de la salud. Es algo así como muy, muy simplista, pero es que al final todo nace de poder aplicar fuerza. Si tú puedes aplicar fuerza, va a poder haber movimiento y al final el movimiento pues, permite que como seres humanos pues, nos podamos desenvolver en el entorno y al final pues vivir, ¿no? Sí, puede haber Entonces, por eso a mí me parece que es como la base de tener salud. Al final es una parte imprescindible. Sí, en digamos, una explicación ancestral, digamos que el movimiento podía ser desde levantarte y poder ir a cazar hasta poder trepar a un árbol y que no te comiese un león. Realmente es, digamos, la base de que todos tengamos una construcción física. Es más, un bebé, conforme va creciendo y va desarrollándose, va ganando fuerza. Por eso se puede tener en pie, por eso puede empezar a jugar. Sí. Exacto, de hecho es que la propia fuerza, porque al final también la fuerza es como tu interacción con el entorno, ¿no? Al final, Exacto. un bebé cuando nace al principio incluso tiene pues, el pie plano y Exacto. comienza a tener el pie cierta curvatura, cierto arco plantar, precisamente porque cuando ya se pone de pie es necesario para esa fuerza que te ejerce la gravedad sobre ti y la fuerza muscular que tú aplicas, es lo que al final pues, te permite poder desarrollarte con el entorno. Por eso al final es que todo es fuerza. Claro, es más, volviendo un poquito al caso de bebés, porque encima es un ejemplo muy claro, cuando ellos empiezan a interactuar más con el mundo, lo primero que cogen es fuerza en el cuello, porque es ese control craneal que ellos tienen de poder tener visión, de poder estar estables. Después se ve como los bebés empiezan a tener fuerza en el tronco, porque cuando se sientan, se mantienen sentados. Muy gracioso porque, más, el otro día precisamente estaba con el hijo, no sé, que tiene 2 meses, nada. Y claro, en el momento que estaba como 5 minutos mirándote, 5 minutos como mucho, y ya se le iba la cabeza. Y ya empezamos a colocarnos con él, ¿no? Un poquito sentados y tal, y el control del tronco todavía cero, ¿no? Te ves como el chiquillo se va para todos lados como Cuenca. Y es muy curioso por eso, porque ves como luego lo sientas y es como, ostras, ¿no? El primer paso es que te miran y que mantengan ese control de la cabeza. Luego que estén sentados. Y luego ya como cuando empiezan a andar, cuando están en bipedestación, gatean, etc. Entonces, es un proceso muy progresivo y realmente es muy visible, si nos fijamos en los bebés, se puede ver muy claramente. Además de además de ser la base de la salud por esta necesidad de movernos, ¿qué otras repercusiones a nivel de salud nos aporta la fuerza? Pues principalmente nos produce una serie de repercusiones tanto a nivel fisiológico como a nivel físico. ¿Vale? El hecho de poder entrenar esa fuerza va a producir unas mejoras sistémicas en todo nuestro organismo y a todos los niveles. O sea, entrenar la fuerza es además ese entrenamiento específico de fuerza lo que te va a producir tener una mejora de la salud. Tenemos que tener también en cuenta que los picos de fuerza se producen aproximadamente en la treintena más o menos y a partir de ahí empieza a decrecer los niveles de fuerza, descienden los niveles de masa muscular, eso conlleva al final, si bajo masa muscular, también va a haber menos producción de densidad mineral ósea, va a haber menos hueso. Sí. En el momento en el que hay menos hueso, también hay más riesgo de fractura, riesgo de caídas, pérdida de equilibrio. Al final, en el momento en el que tú pasas a no poder depender de ti mismo, es cuando tu vida corre peligro realmente, ¿no? Por eso es tan importante, de nuevo, la fuerza, ¿no? Entonces, tener en cuenta que hay una pérdida de fuerza, pérdida de músculo, con el paso de los años, requiere aún más entrenar esa fuerza
para conseguir esas adaptaciones de las que vamos a hablar ahora, ¿no? Sí, exacto, hace un poco curva. Digamos que cuando tú eres un bebé empiezas a ganar fuerza, luego hace un momento de pico en el que sería la treintena, en el que a partir de ahí la capacidad de mejora de la fuerza va bajando. Entonces, es sentido común. Esto es como si los niños entre los 0 realmente casi los 30 años estuviesen un poco hormonados, en la época en la que tú creces más rápido, a partir de ahí pues el crecimiento sigue produciendo ese crecimiento de músculo, sigue habiendo mejora de fuerza si la entrenamos, pero la mejora de fuerza a partir de los 30 se ralentiza parcialmente. Sí, se ralentiza y se ralentiza, o sea, hay una mayor pérdida si no entrenas. Si entrenas, como ya hemos visto y hemos comentado tú alguna vez, se ralentiza incluso, a veces se puede incluso mantener Sí. y no llegar, es decir, que lo ideal sería que en nuestra vida, gracias al entrenamiento de fuerza, pudiéramos mantenernos durante el mayor tiempo posible de nuestra vida siendo autónomos y que llegue un día en el que, pues, por la razón que sea, pues... digamos, hasta luego. Hasta luego. Sí, Exacto. con tema de mejoras, una cosa que me gustaría puntualizar es que no quiere decir que tú, aunque entrenes día a día, pierdas músculo, sino que la capacidad de mejora es más lenta. Si tú, por ejemplo, una persona de 1,80 m pesa 80 kilos y hace 100 kilos en sentadillas, es un ejemplo, no quiere decir que si esa persona entrena todas las semanas, todos los días, todos los meses, el mes que viene vaya a levantar 90 porque se está haciendo mayor y va perdiendo, sino que pues, al lugar a lo mejor de mejorar a 110 como podría hacer con 30 años, con 60 años a lo mejor va a mejorar a 103 en ese mismo periodo de tiempo. Exacto. Es decir, la mejoría más lenta, pero sigue habiendo mejoría. O sea, Exacto. que a pesar de que tú tengas una edad más avanzada, vayas cruzado esa barrera de los 30, no vas a empeorar, aunque entrenes. Quiere decir que no vas a mejorar quizás tanto, pero vas a mejorar. Exacto. Un ejemplo muy guay que siempre hemos visto y de lo que tú hemos hablado, que aparecen muchos vídeos por redes sociales, ¿no? De persona de 90 años que levanta 60, 70, 80, 90, 100 kilos, pero es que resulta que empezó a entrenar a los 50. Sí. Y vemos cómo ese entrenamiento hace que personas con 70 años estén mejor que cuando estaban a lo mejor con 40, ¿no? Entonces es curioso y esto es algo que poco a poco yo creo que la investigación está arrojando muchísima más luz, porque siempre es como que parece que tenemos un destino irrevocable vas a perder fuerza y ya está, con el paso de la edad, y al final se está viendo que lo que tú hagas va a hacer que tengas más vitalidad el resto de los años. Exacto. Lo que dices, se entiende que tú con 70 años te va a costar andar y con 80 vas a llevar un bastón y con 90 no te vas a poder mover de un sofá, cuando esto es absolutamente falso, siempre y cuando tú entrenes. Obviamente, pues posiblemente con 90 años, a lo mejor dices, hostia, pues me cuesta un poco más subir las escaleras que con 70, pero si tú tienes una vida activa y demás, no tienes realmente por qué tener ningún tipo de problema para realizar ese tipo de acciones. Más, yo he visto pacientes, gente con 70 y pico, 80 años, recuerdo un señor que lo conocemos, un paciente de 77, 78 años. Dominadas. Que se hacía, me acuerdo que vino por un problema de hombro, y el tío estaba haciéndose ahí 11 12 dominadas, tan tranquilo hablando conmigo, y decía, al mismo tiempo que hacía dominadas, pues no me molesta el hombro, y llevaba 12 o 13 dominadas ya, y decía, hostia, con 70 y pico años. Exacto. Entonces, esto quiere decir que, como bien dice, por ejemplo, Marco Vázquez, que antes lo hemos parafraseado haciendo referencia a un congreso que dio, no es que pierdas fuerza por hacerte viejo, sino que te haces viejo porque pierdes fuerza. ¿Vale? Y aquí me gustaría, Alfonso, un poquito que me comentases, además de todas estas mejoras visibles que vemos, de que la persona tiene más autonomía, de que al final si tú sigues entrenando no vas a hacer esa pérdida de fuerza, si tiene otras mejoras a nivel fisiológico, a nivel hormonal, neural, cardiovascular, etc. Coméntame Por supuesto. Un poquito. Muy en relación con todo esto, voy a empezar hablando sobre todo de mejoras a nivel neural, ¿no? Digamos que con el paso de los años se pierde, sobre todo si no entrenas, se pierde esa capacidad de generar ese impulso eléctrico del que hemos hablado al comienzo del podcast, de que al final ese impulso eléctrico acaba en el músculo y genera esa contracción que se traduce en movimiento. Exacto. Si tú entrenas, una de las cosas más importantes que se producen, una adaptación brutal, es que se mejora ese impulso nervioso. Ese impulso nervioso es capaz de activar más fibras musculares, lo que se conoce como fuerza máxima. Sí, reclutamiento muscular. Reclutamiento, al final, el reclutamiento de fibras musculares, de unidades motoras, que se llama, ¿no? Y que además también, cuando tú entrenas de esa manera, también
se produce lo que se conoce como una coordinación intermuscular. Es decir, que yendo a un plano muy básico, cuando nosotros queremos doblar el codo, es el bíceps el que se contrae y produce el movimiento, pero para que el bíceps se contraiga, su contrario, o lo que se conoce como antagonista, se tiene que relajar. Esa es una de las cosas que también se pierde con la edad. Se pierde esa capacidad de interconexión entre musculatura para poder producir el movimiento. Entonces, entrenar la fuerza mejora por un lado el reclutamiento de fibras nerviosas, de fibras musculares, perdón, mejorando ese impulso eléctrico, y por otro lado mejora la coordinación intermuscular, que eso es clave para mantener la fuerza durante muchísimos años, ¿no? Y esta para mí es una de las adaptaciones que más me gusta explicar y me parece que es súper bonita también, ¿no? Porque es al final lo que te va a permitir durante muchos años mantenerte con los mayores niveles de fuerza posible y pues generar pues una autonomía brutal. Sí. Incluso en avanzada edad. Sí. Es más, el tema del reclutamiento de fibras musculares, esta es una de las razones por las que luego hemos explicado un poquito el tema de que hay diferentes tipos de fuerza, ¿no? Fuerza un poco más explosiva, fuerza que puede ser más perpetuada en el tiempo, por ejemplo, en el caso del keniata, y que esto nos indica de que no por tener más músculo vayamos a tener más fuerza, ni por tener menos músculo menos fuerza. Que tú puedes tener un músculo y que realmente no se esté utilizando porque no haya una buena conexión neural, o que tengas un músculo que no sea quizás tan grande, pero que pueda hacer mucha fuerza porque el nervio lo estimula muy bien, que es precisamente ese reclutamiento. Exacto. Vale, coméntanos un poco, Alfonso, a nivel hormonal o cardiovascular, ¿qué mejoras vemos? Principalmente, bueno, a nivel hormonal se ha visto que hay una mejora de esa sensibilidad de la insulina, es decir, que al final, corrígeme tú que eres experto en fisiología, pero esa insulina, digamos que funciona mejor y es capaz de, por así, digamos, captar mejor esa energía y guardarla. ¿No es así? Mejora ese almacenamiento, mejora esa función realmente de la propia insulina. Sí, realmente, a ver, aquí un poquito para sintetizar muy bien qué efecto tiene el músculo sobre nuestro sistema hormonal o nuestro sistema metabólico. El músculo se dice desde los últimos años atrás, como si fuese la panacea, que el músculo es un órgano endocrino, pero esto es obvio, ¿no? Al final se dice que el músculo produce mioquinas, que la mioquina no es otra cosa que unas sustancias que produce el músculo de estoy trabajando, como digamos ese residuo que puede producir el músculo, lo único que este residuo tiene unos efectos beneficiosos en el cuerpo. Cuando se produce este residuo, digamos que llega a otras áreas del cuerpo, por ejemplo el hueso, y puede producir una mejora. Por ejemplo, se ha visto cuando nosotros trabajamos la fuerza, por diferentes razones, también por proceso de mecanotransducción, que simplemente es porque el hueso tiene un peso encima, el cerebro entiende de que esta zona está trabajando, entonces se reproduce una mayor regeneración del tejido óseo, como hemos dicho, tejido muscular, pero es que esto además hace que cuando nosotros trabajamos haya unas necesidades energéticas, es decir, nuestro músculo necesita energía. La fábrica encargada de producir energía es la mitocondria. La mitocondria es la fábrica que ahí va quemando carbón y va dándole energía al cuerpo. Cuando nosotros trabajamos más ese músculo, la mitocondria produce más energía y por lo tanto se produce lo que se llama una mejora mitocondrial, es decir, estas fábricas son más eficientes. Además se ha visto también que parcialmente limpian esos residuos y por otro lado, al tener que haber una mayor movilización de recursos energéticos hacia el músculo, hace que se movilicen, por ejemplo, energía de las grasas, de otros depósitos de energía, por ejemplo, pues el hígado. Entonces, toda esa energía que está colindante en nuestro cuerpo se moviliza hacia el músculo porque lo necesita, para que vayan las mitocondrias y produzca energía. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros trabajamos la fuerza, lo que hacemos es aumentar dos cosas. Una es las fábricas y la otra es los receptores de energía. Hay una cosa que se llama los receptores, sobre todo los receptores GLUT son los más famosos, que son los receptores de la glucosa. Entonces, cuando nosotros hacemos fuerza y trabajamos un músculo, al haber una mayor conexión neuronal y haber un mayor estímulo de este músculo, lo que se produce es que aumentan los receptores, como si dijéramos, por ejemplo, que aumentan la cantidad de carreteras que hay. Al haber más carreteras, puede llegar más energía hasta estas fábricas y las mitocondrias pueden producir más energía. Y por otro lado, además, se ha visto dos cosas, que hay más fábricas y que las fábricas que están más viejas se mueren. Es decir, esto es lo que se llama una apoptosis mitocondrial y se ha visto que es clave
en la prevención de patologías tanto neurodegenerativas como, por ejemplo, procesos oncológicos. Es decir, cuando nosotros producimos más fábricas, el cuerpo identifica que hay unas ciertas fábricas que están más viejas y las derrumba, que esto es una de las mejoras más claras a nivel mitocondrial. Por supuesto, ¿esto en qué desencadena también? En que se regulen los procesos de secreción de insulina y glucagón, porque la energía se almacena menos tiempo en la sangre y puede ir más al músculo. Los músculos, por otro lado, crean depósitos más grandes de energía y evitan que estén en otros tejidos como las grasas o en el propio corriente sanguíneo. Entonces hay una regulación a nivel hormonal, tanto de glucosa como de insulina como de glucagón. La glucosa es la energía y la insulina y el glucagón pues son estos camiones que son realmente los transportadores de la energía. De guardar, el otro de sacarlo, por decirlo de una manera muy simple, ¿no? Claro. Y bueno, luego por otro lado además se produce una regulación de lo que se conoce a la leptina, o sea, es decir, que también se puede considerar de la saciedad, es decir, cuando hay ciertas hormonas que van ligadas. Por ejemplo, la insulina al final hace ligaciones hacia la leptina, hacia el cortisol, hacia la testosterona, que son hormonas sexuales muy conocidas. Entonces, cuando nosotros automáticamente regulamos la insulina o la insulina se tiene que utilizar para movilizar para movilizar energía a los músculos, automáticamente, por ejemplo, se produce una disminución de la leptina, la cual produce sensación de hambre, y por otro lado también se ha visto que aumenta la testosterona, porque se entiende que el músculo está trabajando y que hay que llevar pues, esos recursos al músculo. Y como mucha gente conoce, al final la testosterona es una hormona esencial para mantener tanto la calidad de vida como la propia producción del músculo. Exacto. De hecho, de esto que tú has comentado, incluso ya se ha visto muy relacionado, hablando así muy brevemente sobre el tema de las grasas, como se mejora ese entorno hormonal, al final el propio entrenamiento de fuerza está súper indicado, sobre todo en obesidad, porque mejora al final todo ese sistema hormonal. Claro. Y va a permitir que ese mejor funcionamiento de la insulina, del glucagón y demás permita al final, pues por simplificarlo mucho, pues una mayor quema de esa grasa, ¿no? Sí, si se mejora la función muscular, también se va a mejorar la función del tejido adiposo. Sí, exacto. Tenemos que entender que al final el tejido adiposo es un tejido de almacenamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Las personas que generalmente tienen obesidad, es muy complejo, pero en general hay una dificultad para que estas personas realmente realicen ejercicio, por cuestiones de estrés físico, por cuestiones de que la movilidad suele ser reducida o difícil. Entonces, cuando nosotros trabajamos fuerza de forma aislada, por ejemplo, o esa persona no puede hacer una sentadilla porque le duele la rodilla, una persona con obesidad, pero quizás podemos hacer lo que se llama una extensión de rodilla o una leg extension. Cuando nosotros hacemos este gesto, estamos trabajando todo el cuádriceps. Entonces es un músculo muy grande y este músculo, al movilizarse, va a requerir de grandes necesidades de energía. Como he comentado, la grasa al final es un depósito energético, entonces vas a conseguir de que el cuerpo entienda que hay que sacar esa grasa porque la tiene que utilizar el músculo. Además, ese músculo al crecer, al aumentar su espacio, va a necesitar grasa para construirse y luego, por otro lado, además, se ha visto que al trabajar un músculo, al trabajar la fuerza de un músculo, dentro de ese músculo se producen almacenes de energía, que sería lo que se conoce como grasa adiposa marrón, o sí, grasa adiposa tejido pardo, perdón. Son los dos tipos los que pueden haber dentro de las fibras musculares y se utiliza como almacenes de energía, es decir, tú estás quemando un adipocito, tú estás usando un adipocito por varias vías, por el propio momento, por la construcción posterior del músculo y porque se almacena energía dentro del propio músculo, con todos los beneficios que tiene aumentar el músculo y disminuir el tejido adiposo. Por lo que las mejoras a nivel hormonal son brutales. O sea, sí. Que digamos que siempre se ha visto como que el tejido muscular es meramente un tejido contráctil y realmente no. O sea, eso es posiblemente uno de los tejidos pues, más potentes y sobre todo un tejido con el entrenamiento puedes producir muchísima mejora. O sea, hay otros sistemas del organismo que realmente, sistema óseo y precisamente estimulando el tejido muscular, mejoras ese sistema y el resto. O sea, el entrenamiento de fuerza, por eso mismo es la base de la salud, porque es que tiene unas implicaciones brutales y súper positivas para el resto del organismo,
ya todo a nivel cognitivo, o sea, en muchísimos niveles, ¿no? Sí. Incluso podemos hablar de también mejoras cardiovasculares, ¿no? Que siempre hemos pensado, no, es que para mejorar el, a nivel cardiovascular hay que correr o hacer un ejercicio aeróbico, realmente realizando un entrenamiento de fuerza de una manera muy en concreto, como puede ser pues, un circuito implicando grandes Sí. grupos musculares, también vas a mejorar la capacidad cardiovascular realizando un entrenamiento de fuerza. Sí, aquí encuentras varias cosas. Una, por ejemplo, es que tú cuando mejoras digamos, cuando tú trabajas el músculo, lo primero que estás haciendo es hacer un mayor envío de sangre, de flujo sanguíneo hacia los músculos, los que aumenta la frecuencia cardíaca durante un corto periodo de tiempo, que es igual que el ejercicio cardiovascular, y posteriormente sabemos que aumentar la frecuencia cardíaca durante un tiempo te repercute en que posteriormente esa frecuencia cardíaca sea más baja de forma constante, lo que se asocia con una mayor calidad de vida y una longevidad más grande y menos problemas cardíacos. Luego, por otro lado, estás haciendo un consumo de grasas y un consumo de recursos, además de que se ha visto como el ejercicio neutraliza ciertas toxinas o ciertos tóxicos que puede haber en nuestro cuerpo, como disruptores endocrinos, metales pesados, etc., que se ha visto que se acumulan precisamente en las paredes de las cavidades vasculares, y además que se produce más óxido nítrico. Cuando nosotros hacemos un ejercicio de fuerza, se está produciendo óxido nítrico que se ha visto que mejora la elasticidad o la capacidad del capilar vascular. Y si me permites añadir una cosa de lo que has comentado antes, algo que es súper interesante es que el tejido muscular es el segundo tejido que más energía consume del cuerpo después del cerebro. Cerebro, sí, exacto. Pero claro, pero al trabajar el músculo también estás indirectamente trabajando el sistema nervioso, entonces repercutes este aumento y este gasto calórico en reposo posterior al trabajo de fuerza, cosa que no siempre ocurre con el trabajo cardiovascular o un trabajo más aeróbico de baja frecuencia. Exacto, exacto. También a nivel cardiovascular también existen mejoras sobre la propia tensión arterial, que esto es algo también, yo lo he escuchado mucho, sobre todo cuando en mis últimos años de carrera, ¿no? Que en entrenamiento de fuerza para la salud nos recomendaban, hacían recomendaciones del estilo de personas que tengan un poquito de hipertensión arterial que no levanten objetos por encima de la cabeza o cuidado con el entrenamiento de fuerza, ¿no? Y realmente se ha visto que evidentemente cuando tú entrenas la fuerza hay un aumento de esa tensión arterial, pero es una mejora o un aumento agudo. Sí, lo que sería un estímulo hormético. Exacto. Lo que se conoce como un estímulo hormético. Y luego se produce ese aumento momentáneo que se produce de esa tensión arterial, luego disminuye. De hecho, se ha visto, y hay infinidad de estudios que hablan de la mejora de la tensión arterial con el entrenamiento de fuerza. Sí. Algo a lo que se le ha metido siempre como mucho miedo, de cuidado, a ver si a través de levantar un poquito de peso vas a producir un derrame cerebral, cuando realmente esto es algo mucho más complejo, ¿no? O sea, realmente no sería el único problema para que se produzca eso, ¿no? Sino que al final volvemos a lo mismo. La persona tiene que vivir y por el hecho de que tenga hipertensión arterial, pues no creo que tenga que dejar de hacer cosas para poder subsistir, ¿no? Pasa casi como con las embarazadas que no se pueden casi ni mover, ¿no? Pobrecillas. Exacto. Y se ha visto que es bueno también entrenamiento de fuerza en el embarazo. Sí, sí. Evidentemente, pues todo siempre adaptado, ¿no? Pero digamos que es así como habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Ahora, Alfonso, me gustaría que nos comentases de forma directa, de forma más visual, qué efectos tiene el entrenamiento de fuerza en la vida de las personas. Me gusta que me hagas esa pregunta, ¿vale? Como ya he comentado antes, de hecho, una vez de un profesor, vi un símil que hablaba de la línea de competencia, ¿no? Que digamos que es como una curva de tu vida, ¿no? Y hay una línea que por debajo de esa línea tú no eres dependiente, que eso es como le puede pasar a personas de tercera edad que están en silla de ruedas y demás, ¿no? Exacto. Digamos que el entrenamiento de fuerza va a tener un impacto brutal sobre alejarte de esa línea. O sea, te va a hacer que tú al principio, cuando eres un bebé, no te vales por ti mismo, y hay un momento en el que ya sí. Entonces sobrepasas esa línea, sigues subiendo y lo que te interesa es mantenerte en el pico más alto durante el mayor tiempo posible, ¿no? Eso te lo va a producir especialmente el entrenamiento de fuerza y por eso mismo
si no tienes fuerza, por eso ya se dice que es un predictor de mortalidad, porque conforme rebases esa línea y pases a la parte inferior de esa línea de competencia propia, ahí es cuando realmente, de verdad, tu vida corre peligro por algo muy sencillo. Si tú al final estás en una silla de ruedas y te mueves menos, y el movimiento es salud, Exacto. a menos movimiento ya va a ser más probable que puedas desarrollar algún tipo de patología cardiovascular, cardiometabólica, y que eso pues, te pueda producir al final pues, una diabetes o un infarto o lo que sea, que al final pues, que sea lo que acabe con tu vida, ¿no? Entonces, Exacto. además de todas esas implicaciones metabólicas de las que hemos hablado ahora, el hecho de al final no poder moverte por falta de fuerza, pues va a conllevar esa pérdida de calidad de vida o pérdida de incluso la vida, ¿no? Sí, incluso de una disfunción. Entonces, sí que, como he comentado antes, sobre la treintena es como que es el momento en el que puedes alcanzar ese pico, ¿no? Ese pico se ha visto también que las personas que entrenan fuerza, que siempre se ha contraindicado mucho el entrenamiento de fuerza en adolescentes, no, porque se quedan pequeños, tal. Si se hace bien, si se diseña bien. De hecho, es que no es solo eso, es que vas a favorecer un mejor crecimiento para que a posterior, pues si es un chiquillo que practica chiquillo o chiquilla que practica algún tipo de deporte, tenga menos riesgo también de lesión porque tiene una mejor estructura. Sí. O que incluso estés generando unas bases para que en un futuro sea más difícil desarrollar una patología. Sí, y luego también, como ya comentaremos en próximos podcasts, la fuerza lo que te permite es que de forma momentánea la persona no tenga dolor. O sea, al final repercutes de que tengas menos problemas musculares, menos dolencias, que no te duela la espalda, que no tengas problemas de rodilla, de que tu estructura sea más fuerte, de que estés más seguro, de que puedas pasar más horas sentado si no te duele la espalda. Entonces, realmente lo que tú bien indicas, la fuerza no es que te repercuta únicamente a largo plazo con 60, 70, 80 años de que tengas menor calidad de vida o que seas dependiente o no dependiente, que para mi punto de vista eso es algo imprescindible, sino que además te implica a corto plazo de que no tengas ningún tipo de problema o enfermedad a corto plazo, o sea, no tengas ninguna patología. Entonces es esencial que tú trabajes la fuerza y que tu estructura corporal sea lo más fuerte posible. Y respondiendo un poquito, o continuando un poquito con lo que has comentado de los niños, no sé si tú conoces el estudio de los niños japoneses que trabajaban en minas y que por eso se asoció con que los niños trabajen la fuerza o levanten pesas, se pueden quedar pequeños, ¿no? Había escuchado algo, pero ¿puedes profundizar sobre ese estudio? Sí, a ver, hay un estudio en el es en el que se basa el tema de que los niños no pueden levantar pesas e indica básicamente que niños que trabajaban en minas crecían menos que niños que no trabajaban en minas. Y se hizo la correlación completamente errónea y estúpida de que, claro, al trabajar en minas levantabas peso, como levantabas peso estabas pequeño y los niños que no trabajaban en minas y que no levantaban peso, pues crecían más. Claro, ahí no se tenía en cuenta ni que eran niños que estaban en minas, ni que no les daba el sol, ni que trabajarían a lo mejor 16 horas al día, ni que no dormían, ni que no comerían bien, porque hablas de momentos en los que ejemplifica, o sea, que representarían a un país tercermundista. Entonces, no tiene ningún tipo de correlación, no tiene ningún tipo de sentido alguno que tú me digas que porque niños trabajan en minas, levantan ese peso de piedras, no van a crecer. Y sin tener en cuenta 85.000 Y que cosas más. realmente que es que nos estamos basando en los pilares de la salud, que ya hemos hablado Nos vamos en a el pilar de anterior salud. podcast. Sí, quería comentar algo en relación a esto. Bueno, volviendo un poco con práctica clínica, que nosotros, en la clínica en la que estamos tú y yo, tenemos algún que otro deportista que llevan practicando en concreto natación, que desde bien jóvenes, a lo mejor de los 14 años, se le aplicó un estímulo de fuerza adaptado y hoy por hoy, con ya 18, 19 años, tienen un nivel de masa muscular Impresionante. 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 O sea, es decir, es que no solo es un mito lo de que hace que te quedes pequeño, es que estoy seguro de que si se empiezan a hacer estudios de Sí. un entrenamiento de fuerza bien diseñado desde los 8, 9, 10 años, tienen un físico brutal en la veintena, en la treintena. Sí. O sea, que a largo plazo genera unas adaptaciones hiperpositivas sobre su salud futura, no solo deportiva. Sí, exacto.
que mejoras mucho al final todo el eje hormonal, aumenta mucho también sobre todo la testosterona y esto hace que crece más. Y luego por otro lado, un punto que es muy importante también hemos tocado, y es el tema de que emocionalmente te sientes mejor cuando trabajas la fuerza, es decir, cuando tú estás trabajando fuerza, ya no es que estéticamente, que también ocurre, que estéticamente tú te ves mejor porque te ves más fuerte, te ves con más músculos, sino que realmente tú te encuentras más seguro porque estás más fuerte. De hecho, tengo un caso curioso de un niño, ahora ya no es un niño, tiene más de 20 años, que cuando empezó con 14 años era un niño muy tímido, iba con los hombros hacia adelante y demás. Y el hecho de empezar a entrenar fuerza le hizo mejorar su propia postura, ¿vale? Le hizo sentirse también más seguro, Sí, más sí. capaz, el ver que era capaz de levantar peso, eso influye directamente sobre su autoestima. O sea, que un chaval de 14, 15 años diga, "Oh, soy capaz de poder realizar ciertos movimientos, ciertas actividades, de manejar cierto peso", eso influye directamente sobre su autoestima y sobre su mejora psicológica, pero vamos, también faltan muchísimos estudios que hagan de eso, pero vamos, Sí, sí, sí. a nivel de experiencia, yo siempre que me vienen niños jóvenes, niñas jóvenes, vamos, entrenan a la fuerza y ya me encargo de hablar con los padres para que no se asusten, porque Sí. realmente es que va a ser un beneficio no solo para ese instante ni para ese deporte que practiquen en ese momento, sino también para el resto de su vida. Sí, Es que es algo... es un caballo ganador. Exacto, exacto. Sí, yo como ejemplo personal, yo vengo del mundo de deporte de contacto, en concreto del judo. También me realiza un poquito de jiu-jitsu, ninjitsu y demás, pero sobre todo de judo. Y al final son deportes en los que trabajas prácticamente la fuerza. Yo con 14, 15 años empecé también a levantar alguna pesa en el mundo del gimnasio con algún que otro culturista. Y al final tú cuando con 15 años eres capaz de trepar una cuerda de 6 metros, cuando eres capaz de hacer un press de banca con 60 kilos pesando 50, cuando eres capaz de hacer 15, 20 dominadas, cuando eres capaz de mover bultos muy pesados de 100 kilos, realmente te encuentras fuerte, te encuentras bien, o sea, es decir, te encuentras más seguro, pero no por nada, sino porque sabes que si tienes que, incluso de sprintar, ¿no? Sabes que tienes que salir corriendo o movilizar algo, subirte a algún sitio, lo haces sin problema. Recuerdo, por ejemplo, cuando íbamos a jugar a fútbol los fines de semana, alguna vez hacíamos la ilegalidad de saltar a algún colegio, Pobres colegios. por los colegios, y yo saltaba la valla con un pie. O sea, yo cogía, me colgaba con una mano, apoyaba, pegabas un salto y ya está. Y veía a algunos amigos, quizás con no esa fuerza, con un poquito de sobrepeso, y que no podían saltar la valla. Y dices, hostia, y es algo para mí tan rutinario como un sábado por la tarde coger y ir con tus amigos a jugar al fútbol. Sí, exacto, exacto. Entonces, Me ha parecido muy interesante también que hemos hablado como dentro de ese aumento de tu capacidad por encima de esa línea de competencia, ¿no? Hemos estado hablando de la parte más de jóvenes, pero luego esa implicación a largo plazo, ya cuando vamos a pues, nuestros padres, que pueden tener 60, 50, 60, 70 años, cómo ese entrenamiento de fuerza tiene una implicación súper positiva para su vida, ¿no? Y es, eh, digamos que, como ya se sabe, simplemente por el propio envejecimiento, se pierde fuerza. De normal se pierde fuerza, me explico. Una persona con 70 años puede tener unos niveles de fuerza muy buenos, pero comparado con una persona de 30 años con unos niveles de fuerza muy buenos, el de 30 años va a ser superior, simplemente. sí, Seguramente. seguramente, sí. Digamos, a grandes rasgos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? En el caso de que tú vayas teniendo una pérdida progresiva de fuerza, que eso se conoce como dinapenia, esto va asociado a otro concepto que se llama sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Exacto. Esa pérdida de masa muscular, curiosamente, se asocia con un aumento de adiposidad. Esa falta de fuerza muscular, si el músculo no es capaz de poder generar tracción sobre el hueso, se produce la osteopenia, que es la pérdida de hueso. Y luego de aquí llegamos al famoso concepto, ¿no? de esa osteoporosis, ¿no? Que es al final, pues básicamente que el hueso, principalmente ocurre en el trabecular, ¿no? Sí, Se aumenta, se se descalcifica y se aumenta esa porosidad, por eso osteoporosis, ¿no? Claro, el entrenamiento de fuerza es que te va a ayudar a mantener esa masa muscular, mantener
unos niveles óptimos de hueso y al final es más difícil tener fracturas ya llegados a una edad avanzada, ¿no? Digamos que es que el entrenamiento de fuerza te previene directamente que eso te pueda ocurrir. Sí, sí, sí. No sé si tú al respecto tienes algún ejemplo de alguien que conozcas. Sí, aquí hay casos, la verdad es que de pacientes lo que pasa es que son más difíciles de cuantificar porque el problema que tenemos es que esto se mide por una densometría ósea, pero sí que he visto casos de pacientes de decir, ostras, es que me han dicho que tengo un poco de osteopenia, al principio osteoporosis y demás, empezar a entrenar o hacer, bueno, primero ejercicio y luego ya entrenar, quizás con los dos, y que a lo mejor al año se ha hecho y dice, ostras, pues no, me han subido el parámetro de la densometría ósea y ya no tengo osteoporosis. Yo recuerdo ahora mismo 2 3 casos de encima eran mujeres que habían pasado la menopausia hace unos 3 4 años, en torno a los 63, 64, 65 años están más o menos, y, y realmente hemos visto muy buenos resultados. Y es más, todo ese perfil de mujeres que le meten miedo, que cuando llega la menopausia, la posmenopausia, es cuando empiezan a descalcificarse más huesos, porque disminuye mucho la producción de estrógenos, cosa que es verdad, es más importante que entrenen fuerza a que se tomen una pastilla que es un análogo de los estrógenos, que encima puede dar otros problemas metabólicos. Entonces, si las personas que nos escuchan están en esa posición, es una tontería que beban leche con calcio y que, Si luego no entrenas. y que luego no entrenan, ¿no? O sea, Entrena no tiene sentido. las bases son las bases. De hecho, es que yo creo que no hay nada como el ejercicio, sobre todo el entrenamiento de fuerza, que aplicando una única herramienta Sí. mejores tantos factores de tu vida. Sí, O sea, sí. es que me parece que es una polipíldora, pero encima una polipíldora sin efectos secundarios. Y gratuita. Y gratuita. Sí. Que simplemente hay que dedicar tiempo, esfuerzo y a lo Y mejor energía. inversión en dinero quizá, pero que realmente con entrenamiento de fuerza pues vas a mejorar en muchísimos otros aspectos, ¿no? Digamos que al final pues, me ha parecido interesante esa parte, ¿no? De que al final personas de avanzada edad o incluso mujeres en edad de posmenopausia se benefician muchísimo del entrenamiento de fuerza. Eso seguramente Sí. nos dará para Otro hacer podcast. algún otro podcast en el futuro. Sí, bueno. Y luego aparte la mejoras a nivel estéticos. Pero esto, para el último ya para puntualizar, antes de pasar a las aplicaciones de entrenamiento de fuerza, yo he visto, y tú también lo has visto, ya no en personas mayores respecto a esos 50, 60 años, que pasan 2 o 3 años y están más jóvenes físicamente. Sino yo lo he visto, por ejemplo, en un paciente que empezó conmigo a entrenar con 27 años. El chaval, pues bueno, no tenía una mala constitución corporal, pero bueno, a lo mejor le sobraban un par de kilos, le faltaba un poquito de masa muscular. Y ahora este chico tiene 29 años y es que está más joven. O sea, está más joven, más guapo, además de más fuerte y demás. Y de verdad que físicamente es que cambia. Te quiero poner el ejemplo muy personal de mi padre. O sea, mi padre siempre ha sido físicamente muy activo, había jugado a fútbol y demás. Pero sí que es verdad que por los últimos años de exceso de trabajo y tal, ahora trabaja menos. Hace como unos 4 o 5 años se aficionó al ciclismo y tú ves a mi padre ahora y dices, joder, está más mejor. joven que cuando tenías 50 años. Sí, pasa. O sea, Rejuveneces. que realmente... Físicamente rejuveneces. Sí. Visualmente. Totalmente. Entonces, al final, pues... Mejor terapia anti-aging. Sí. Hay que entrenar, vamos. Mejor que infiltraciones de ácido Hay que hialurónico. entrenar. Bueno, pues muy bien, Alfonso. Para acabar, explícanos las aplicaciones y cómo se puede entrenar la fuerza. ¿Cuáles son tus recomendaciones que tú le darías a la gente que nos está escuchando de cómo puede entrenar la fuerza? Cuéntame. Lo que yo aplico ya desde hace bastante años es sobre todo intentar también adaptar ese entrenamiento de fuerza al contexto de la persona. Eso lo primero, o sea, también dependiendo del objetivo o lo que esa persona necesite. No va a necesitar lo mismo una mujer que te llega con 60 años que un chaval de 20 años, que una persona adulta de 40. Que sea hombre o mujer, o sea, vamos a tener que adaptar eso, ¿no? Pero sí que es verdad que existen como unos estándar, unos gold estándar que sí que hay que aplicar, ¿no? Entonces, ya depende esto mucho también de la frecuencia del entrenamiento, pero sí que hay algo que yo siempre intento aplicar en todo el mundo, sobre todo si nos basamos a nivel de salud, que es de lo que estamos hablando en este capítulo, es intentar aplicar grandes grupos musculares por todo ese gran beneficio que se produce a nivel fisiológico que hemos comentado antes, que al final se traducen en grandes movimientos.
y que esto encima además tiene una implicación directa sobre la mejora de tu calidad de vida. Y esto es, al final, empujar, traccionar, empujar de piernas, cargar, o sea, levantar del suelo, transportar, todo ese tipo de ejercicios es que tienen que existir en cualquier programa. Y te diría que incluso aunque te dediques al deporte, puedes hacerlo más específico ese entrenamiento hacia deporte, pero siempre al final va a haber como elementos en común y que empujar, traccionar, vertical, empujar hacia arriba, que al final empujar hacia arriba se traduce a simplemente dejar una caja encima de una estantería o empujar, digamos, hacia adelante, pues empujar un mueble, Sí. traccionar, abrir una puerta, o sea, al final todas esas acciones, levantar a tu hijo, al final es un peso muerto, entonces, ¿qué mejor que entrenar grandes movimientos para tener una aplicación hacia tu vida? Sí, sí, sí. Hay un montón de vídeos ahora por redes sociales, ¿no? De gente como que entrena, ¿no? La típica, uno que se me salió hace poco, que era, estaba haciendo un press militar y luego era una azafata que ponía una maleta encima de Sí, una... en avión. Entonces, bueno, pues eso digamos que sería para mí un punto súper importante, esa parte de aplicar grandes movimientos. No sé tú si tienes algo que añadir en este punto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y lo más importante es, como bien has dicho, hacer movimientos generales. Si tenemos tiempo en la vida y podemos hacer entrenamientos más largos, pues podemos complementar, pero eso no es lo que tú dices, tú que me has dicho. Traccionar, empujar, hacer tracciones de piernas y hacer lo que serían empujes de piernas, que se pueden dividir. Eso no quita que luego tú no puedas hacer ejercicios específicos para activar el glúteo, una patada de glúteo, cosas así. Sí, Pero sí. realmente es eso, que tienen que existir esos patrones de movimiento básicos que al final van a tener una transferencia en la mejora de tu calidad de vida y en general para que puedas vivir mejor. Sí, e incluso me atrevería a decir que si a nivel estético la gente escucha, porque ostras, quiero mejorar la fuerza porque quiero estar más guapo y para el verano que viene quiero estar a punto. Muy bien, pero volvemos a lo mismo, tienes que mejorar las bases, como tú bien has dicho, para después cuando trabajes las partes del cuerpo que se ven más, puedas tener una buena estructura. Si tú, por ejemplo, no trabajas bien unas sentadillas y demás, es muy complicado que luego puedas tener un buen cuádriceps y que se vea visualmente muy estético. Exacto. Donde después también que hagas a lo mejor lo que nos hacen leg extensions, pero primero tienes que hacer sentadillas. Esto es como algo así muy general, ¿no? Que es, digamos que es común a cualquier factor, aunque luego tú puedas hacer algo más específico en función también de tu objetivo, si es más deportivo o es más estético, pero que digamos que esos patrones Sí. van a existir, ¿no? Son los pilares, igual que Exacto. la salud de entrenamiento. Quiero añadir en función de este punto, ¿no? Que dentro de cuando tú diseñas un programa de entrenamiento de fuerza, pues hay distintas variables del entrenamiento. Tenemos por un lado, o lo que se conoce también como dosis del entrenamiento, tenemos número de días, que es frecuencia de entrenamiento, volumen, pues en fuerza, pues número de series, número de repeticiones, número de ejercicios, ¿no? Y hay una variable que para mí es súper importante, que es la variable de la intensidad, que tú y yo, que hemos ido bastante al gimnasio, que hemos ido juntos, hemos visto como hay gente que entrena muy por debajo de su capacidad, ¿no? Que a lo mejor hacen un ejercicio de leg extension de cuádriceps o simplemente la típica máquina de contractora o de pecho, que ves que hay gente que a lo mejor tiene 3 placas, 30 kilos, Y está paseando, sí. y se está paseando. Y eso realmente está moviendo las máquinas. Estás haciendo que las máquinas, pues ellas sí que se mantengan, que se engrasen, pero que realmente sobre ti no está teniendo una implicación, ¿no? Entonces, importante, grandes grupos musculares, grandes movimientos, pero también aplicar intensidad. Sí, tiene que costar. Tiene que costar, o sea, al final entrenamiento de fuerza te tiene que cansar, te tiene que costar. Tienes que entrenar. O sea, si vas y no estás cansado... Y no estamos hablando que ya en función de cada caso específico podremos ir más a ir al fallo muscular que se dice, ¿no? Pero en salud realmente no es necesario, pero sí que siempre te quedes pues, más o menos con cierta intensidad. O sea, es decir, si tú estás haciendo sentadillas, quien sea, persona de 50 años que está haciendo sentadillas, se hace 10, pero podría hacer 25, pues está siendo poco intenso ese ejercicio, ¿no? Entonces, va a ser importante y es una variable muy importante el incluir una intensidad media alta para poder generar esas adaptaciones de las que hemos estado hablando antes. Y eso me parece algo imprescindible también de comentar y que a la gente le tiene que quedar muy claro. O sea, cuando entrenas, te tienes que cansar. Sí, Te tienes que cansar.
que tú hagas el ejemplo de antes de la persona de 50 años que hace 10 sentadillas, se tiene que dar con la sensación de que puede hacer a lo mejor 3-4 más. O muchas, y Y menos. quizás muchas, que muchas veces incluso los beneficios pueden ser incluso mayores dejándote una o dos. Sí, cuanto Pero menos bueno, dejemos... que eso es algo que se puede tratar en un futuro y hablar. Sí. Y eso, que 2-3 veces por semana, mínimo, tendría que haber un estímulo de fuerza. Mínimo. Sí, sí. Luego ya, si buscas un objetivo estético, pues seguramente haya que meter más días, haya que meter más volumen, pero a nivel de salud, a mí me parece ideal. 3 días, más que suficiente para poder mejorar y prevenir pues, todo esto que hemos comentado con anterioridad. Sí. ¿Hay algo que quieras tú destacar de este punto? Yo respecto a lo último que has comentado de los días, yo diría que también lo mismo. Una media de unos 45, una horita de entrenamiento cada día. O sea, realmente con 3 horas, si me apuras 3 horas mínimo, eso sí sería el mínimo, tenemos suficiente, que 2-3 horas se sacan de cualquier lado. Yo sí que hay una última cosa que me gustaría que me comentases para aclarar, y es un poco la diferencia que hay entre fuerza e hipertrofia. Siempre cuando vemos a alguien que Hubo un caso muy curioso de una persona que fue a fisioterapia hace tiempo y me acuerdo que era el típico que estaba muy fuerte, o sea, aparentemente tenía mucho volumen muscular, pero luego yo cuando coincidí con él en el gimnasio, a lo mejor veías que hacía press banca con 40 kilos. Te hablo de una persona de unos 40 y pico años con un buen volumen muscular y acababa reventado haciendo 40 kilos. Y es como, o sea, ¿Qué pasa luego? realmente esa persona está hipertrofiada, pero no está fuerte realmente, ¿no? ¿Tú qué opinas? O sea, ¿tú te ves un caso así? Sí, es un poco lo que has comentado de que realmente no hay una correlación entre la fuerza y el volumen muscular, por ejemplo, como has dicho al inicio de todo, el Keneda que corre maratones, que ahora mismo creo que metió el otro día una maratón en casi 2 horas, o sea, Sí, fue una absoluta ida de olla, sí, y tú ves a ese chico y está extremadamente delgado, pero ¿qué es lo que ocurre? Ese músculo tiene mucha capacidad de ejecución de fuerza, y no tiene tanto volumen, pero tiene mucha capacidad de ejecución de fuerza de forma continuada. Igual que Usain Bolt, pues ves Usain Bolt, está fuerte, porque Usain Bolt está mucho más fuerte, pero no es un culturista. Y te hace, es la persona que más rápido corre en el mundo, o sea, hace una ejecución de fuerza increíble. Entonces, es muy importante también que la gente entienda que lo importante de la fuerza no es la hipertrofia, no es la estética, exacto. es la capacidad que tenga el músculo para ejecutar una función. Por ejemplo, la gente que hace calistenia. Exacto, exacto. Y que también la hipertrofia al final es una consecuencia y que la Exacto. hipertrofia también depende de más factores, porque tú puedes entrenar la fuerza, pero tú puedes, por medio de la fuerza, generar una hipertrofia, teniendo en cuenta otros factores como descanso, como alimentación, por Sí, ejemplo. exacto. Pero que realmente lo que tú puedes hacer es aplicar fuerza. Y, y aquí, con el último punto con el que a mí me gustaría cerrar el podcast, si te parece Sí, sí, bien, perfecto. es una de las claves también para ganar fuerza es, hemos hablado de esa intensidad, pero también es de esa intencionalidad, de esa aplicación de la fuerza. Me explico. Hay un concepto que se llama fuerza explosiva, que es básicamente la capacidad que se tiene de poder aplicar fuerza en el menor tiempo posible. Al final, por ejemplo, Usain Bolt Claro. sería un claro ejemplo de fuerza explosiva y adaptada a su deporte, ¿no? Es capaz de aplicar una fuerza para rendir en su deporte y la aplica en el menor tiempo posible. Al final, cuando tú intentas levantar más peso en press de banca, tú tienes que tener la intencionalidad de que en el press de banca quieres levantar la barra lo más rápido posible. O sea, Exacto. digamos que está supeditada a la velocidad. O sea, tú para ganar fuerza tienes que intentar aplicar la máxima velocidad posible a la barra, a la kettlebell o lo que sea. Esto, por ejemplo, nos vamos a un ejemplo muy como dos extremos, ¿no? Una persona que quiere levantar 100 kilos en press banca, pero está cerca de una única repetición, ¿vale? Tú verás que esa persona está aplicando la barra a lo mejor a una velocidad baja, visualmente, pero realmente esa persona, como la carga es muy alta, está aplicando la máxima velocidad o la máxima intencionalidad Sí, sí. y eso es lo que al final haga que en un futuro pueda, en vez de levantar 100, levante 110. Nos vamos a otro ejemplo, más de salud, persona mayor, que no se puede levantar de la silla. Esto es algo que yo he aplicado en clínica y es súper bonito. Una persona a la que le cuesta levantarse de una silla, que tú cojas y le digas, levántate lo más rápido posible,
esa persona está aplicando su máxima fuerza Exacto. en su contexto y al final tú verás al principio que se moverá lento, pero yo he visto personas mayores en clínica les costaba levantarse y por el hecho de haber aplicado esa máxima intencionalidad de la velocidad, luego han ganado fuerza y han mejorado al final su calidad de vida. Entonces esto es algo también que quería destacar, que me parece súper importante. Esa intencionalidad en querer aplicar esa fuerza va a mejorar ese impulso eléctrico, esas unidades motoras de las que hemos hablado antes, y en consecuencia, pues mejorar la fuerza y mejorar la calidad de vida. Sí, la verdad es que es algo, como tú dices, muy bonito, porque al final estamos trasladando lo importante que es la fuerza, que parece que sea algo de gimnasio, que hace años se veía algo como muy incluso turbio, venir de gimnasio con algo que realmente lo que hace es permitir que tu abuela o que tu abuela puedan ir a verte, o puedan coger y darte un abrazo. Exacto. O sea, la aplicación del entrenamiento de fuerza en personas de tercera edad Es impecable, sí. debería ser obligatorio y sobre todo es que es súper bonito, o sea, Sí, sí. de verdad. Y bueno, pues por mi parte yo no tengo mucho más que aportar respecto a esta temática. Decir que, pues, que la gente que tiene que entrenar fuerza, sí o sí, porque va a mejorar en todas esas cosas que hemos estado comentando a lo largo de este capítulo, ¿no? Así que por mi parte nada más, por la tuya, Eloy. Por mi parte, bueno, darte las gracias, Alfonso, por preparar este pedazo de tema que es la base de todo y que últimamente está cada vez más en auge y más en boca. Y yo creo que nos has dado, vamos, pinceladas súper importantes, Tú también has dado. ejemplos muy, gracias, muy reales realmente de lo que ocurre y que es la realidad. Así que nada, decir también, joder, que haces un papel increíble cada día con la gente que trabajas, haciendo una readaptación, con la gente a la que tratas y que realmente es la base muy importante y que bajo mi punto de vista, ya como persona, me parece una pena de que realmente esto no lo haga nadie y no se valore a la gente como tú, incluso puede ser culpa de una arrogancia como yo, Y como como muchos tú, profesionales sí. que tenemos esto en cuenta, porque realmente esto es lo que salva la vida a la gente. Eso que ahora a lo mejor muy arrogante por mi parte, soy la persona al final, está haciendo autorreferencia a mí mismo, pero sobre todo al resto de compañeros que aplican eso, porque realmente las personas como tú que hacéis estas cosas, estáis salvando más vidas y estáis ayudando más a la gente que muchos sanitarios que se dedican a pautar fármacos o muchos servicios de salud gubernamentales. Así que, joder, gracias, Alfonso, gracias por Y a ti hacernos este podcast. que te dedicas también a Gracias. mejorar la salud de la gente también. Y nada, por mi parte ha sido un podcast increíble y para cerrar, muchas gracias a todos por escucharnos, por estar con nosotros en este podcast. Os recordamos que estamos en redes sociales como Salud Integrativa, podéis seguirnos a través de Instagram, de YouTube, de Spotify. Dejadnos vuestro comentario o sugerencia si tenéis alguna duda o algo que decirnos, tanto a través de las redes sociales como a través de los correos electrónicos. Podéis seguirnos también a través de Espalda en Forma y de Readaptación Integrativa. Y nada, nos vemos en próximos capítulos. Muchas gracias. Nos vemos y sobre todo no te olvides de, a partir de ahora, entrenar la fuerza siempre. ¿Sí? ¿Tienes algo más que añadir? Nada más. Que la fuerza os acompañe. Hasta el próximo capítulo. Pues a ver qué os